Muchas gracias, Kim. Paso la palabra a Rocío Gómez Juanes y a continuación a Margarita Estarellas. Buenos días a todos. Por estar aquí, la verdad que contenta de ver a... ¿No se oye? Ahora se oye. Contenta de ser invitada a estas jornadas, contenta de ver a compañeros de trabajo actual, compañeros de INCA, y tengo el temporizador puesto, así que no me voy a extender. Soy psiquiatra en el Hospital de Día de Son Espases y con Marga Estarellas montamos la unidad que ahora es el objetivo de lo que les vamos a contar. Pero muy brevemente, a forma de introducción, explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de trastorno límite de personalidad. ¿Y qué es lo que nos dice la... Solo es una diapositiva, de esto, de la parte de teoría. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que la primera vez que hablamos de trastorno límite de personalidad surge en los años 30 y no es hasta 1980 que empezamos a tener esa categoría diagnóstica que nos permite, de alguna manera, estructurarlo. Y es verdad que lo que sí que sentimos es que a medida que más vamos conociendo este perfil de pacientes, más confusión tenemos a la hora de poner este diagnóstico, ¿no? Y de hecho, cada vez lo usamos menos. ¿Qué es lo que sucede también? Que hasta los 12 años no podemos empezar a hablar de rasgos disfuncionales de personalidad. Hasta los 12 años son niños, se basan en normas, en apegos y no podemos llegar a plantearnos de a este niño no le pasa nada. Es un niño, es pequeño y hasta que no llega a la adolescencia no es cuando se empieza a construir la identidad. Entonces, una vez que empezamos a hablar de la identidad es cuando podemos empezar a abordar si puede haber alguna dificultad. ¿Qué más vemos? Que es altamente hereditario, hasta el 55% más de probabilidades de desarrollar un trastorno límite de personalidad si tenemos alguno de los progenitores que lo tengan. ¿Y qué es lo que nos dice también la estadística? Que a lo largo de la vida, entre un 2,7 y un 5,9 de la población, porcentaje de la población, va a desarrollar este trastorno. Si vemos a nivel de género, como bien ha dicho la compañera anteriormente, en entornos clínicos vemos más mujeres, pero si miramos a nivel estadístico no necesariamente tendría que ser así. Y como bien ha dicho antes, muchas veces el género masculino es erróneamente diagnosticado de antisocial o están en entornos de drogas. Las compañeras que están ahí en drogas arriba creo que saben de lo que hablamos. También pueden estar en centros penitenciarios. El 11,8% de los pacientes que acuden a nivel ambulatorio tienen este diagnóstico. Y si vamos a la planta de hospitalización, casi una cuarta parte. Esto nos da a entender cuáles son las necesidades reales que tenemos para el abordaje de estos pacientes. Pero es que además un 75% realiza tentativas de suicidio. Y entre un 2 y un 10% lo consigue. Entonces, simplemente para tener una idea, que soy consciente que quienes estamos en esta sala tenemos una cierta sensibilidad con este perfil de pacientes, lo sabemos. Y yo como psiquiatra, pues sí que me corresponde hablar muy brevemente de medicación para explicar qué poco útil es la medicación en estos casos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dicen las guías clínicas? Bueno, en el 2001 se hicieron un lío, la Asociación Americana de Psiquiatría, y ¿qué empezaron a decir? Que si tienes síntomas depresivos, pues que puedes usar la fluoxetina, la sertralina o la venlafaxina, que como estabilizador del ánimo podemos usar el litio, podemos usar la carbamazepina o el depaquine. Y a nivel de antipsicóticos, quizás haloperidol y si tienes ansiedad, ribotril. Pues complicado esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a nivel del entorno clínico, los psiquiatras, sobre todo, nos vemos con mucha dificultad de manejo. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Eso os hablaba del 2001. Si nos vamos al 2021, las guías Maudsley, que es las que usamos los psiquiatras a nivel de recomendaciones británica, ¿qué es lo que nos dicen? Que no debe utilizarse a nivel de como síntomas a nivel basal, sino a nivel comórbido. Es decir, si yo tengo una persona con un trastorno de personalidad que tiene una depresión, que tiene una ansiedad, que tiene problemas de insomnio, sí que puedo llegar a tratar eso, pero lo que no puedo llegar a plantear, y sería muy ingenuo por nuestra parte, es tratar los síntomas troncales de la personalidad con farmacología. Eso es una falacia. Y soy psiquiatra. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Considerar los factores comórbidos y tener en cuenta que si en algún momento voy a usar algún tipo de tratamiento, sí que cuestionar el uso, trabajar desde la responsabilidad en hospital de día. De hecho, tenemos un taller donde hablamos de la medicación para poder empoderar a los pacientes y que entiendan qué es lo que toman, para qué lo toman, cuáles son posibles efectos adversos o interacciones y si les sirve, bienvenido. Y
tengo pacientes, medicamos y claro que es necesario, pero también hacerlo desde la responsabilidad. Ganáis en el 2018 sin cambios. Entonces, claro, con esto que estoy diciendo, ¿qué es lo que sucede? Que en mayo del 2023 coincide de forma muy positiva que entramos en Son Espases 2 personas que estamos muy interesadas por este perfil de pacientes, que son Marga Estarellas y yo. Y claro, como ya os estaba diciendo, no sirve con que una psiquiatra sepa farmacología, una psiquiatra si quiere tratar personalidad debe saber psicoterapia. Y tuvimos la suerte de que teníamos una línea de entender esta patología muy similar y eso nos permitió crear el programa de trastornos de personalidad. ¿Quiénes lo componemos? Yo como psiquiatra al 80%, Marga al 100%, una terapeuta ocupacional que nos ha costado mucho tener esta persona, Ana Guzmán, pero que es una pieza fundamental para que este programa funcione, que está al 80% compartido con la unidad de conductas alimentarias, un enfermero compartido con todo hospital de día y la trabajadora social compartida pues, con todo el servicio. Pero bueno, ahí hacemos lo que podemos. ¿Y qué es lo que sucede? Yo ahora lo que voy a explicar es cuál es la derivación, desde dónde vienen los pacientes. Como veis, pueden venir, bueno, ahí tenéis las abreviaciones, pero vienen de la planta, de ambulatorio, de consultas de prevención de suicidio, de la unidad de patología dual, de trastornos de conducta alimentaria, pero no vienen de urgencias. ¿Por qué? Porque hay una parte que está, primero, tenemos que establecer bien, no desde el estado de emergencia, sino de un estado de una mayor estabilidad, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que queremos trabajar. Y ahí desde urgencias no es abordable. ¿Qué hacemos? Hacemos una valoración donde distribuimos entre psicóloga y psiquiatra, como os decía, yo hago la psicoterapia como la puede hacer Marga, y si no cumple criterios o es de baja complejidad, le derivamos a la unidad de salud mental. Si vemos que sí que cumple criterios, la compañera Ana Guzmán pasa a valorarle a nivel de terapia ocupacional y si vemos que hace falta alguna valoración psicométrica, le pedimos a los psicólogos clínicos residentes que también están por aquí que hagan esta valoración. Y una vez realizada esta valoración, decidimos a qué modalidad de las 3 que tenemos van, que es lo que Marga os explicará más adelante. Dentro de la derivación, como les decía, como os decía, fundamentalmente lo que encontramos dentro de los dispositivos que os he mencionado, luego vengo. Fundamentalmente, los dispositivos de donde nos derivan fundamentalmente es desde la planta, un 35%, y a nivel ambulatorio un 41%. Pero como veis, hay un grueso importante de hospital de día, es decir, son pacientes especialmente complejos que son los que nos derivan. ¿Cuántos pacientes han sido derivados? 32. Llevamos desde febrero del 2023. Mayoritariamente mujeres y con una edad media de 33 años. Y como vemos, bueno, se nos han movido los porcentajes, lo siento, pero un 83%, 88%, perdón, sí que acaban el programa. Por eso os decía que es importante a nivel de compromiso, a nivel de realmente sí ver que podamos tener una vinculación. ¿Y cuáles son estos criterios de inclusión? Pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad, como veis, no estamos hablando del límite, porque cada vez tenemos más dudas sobre qué es un trastorno límite y, de hecho, las últimas guías diagnósticas vienen a plantear más una categoría dimensional que a lo mejor aquí no nos da tiempo, ¿no? Entonces, estos serían los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, que simplemente mencionar que si vemos que hay un consumo activo de drogas que interfiere en el proceso terapéutico, sí que sería un criterio de exclusión y ahí trabajamos pues, con las UCAs para ver cómo lo podemos gestionar. Las derivaciones a DBT mayoritariamente, como veis, es un 40% de las unidades de salud mental y un 14% de hospital de día. Y por hospital de día es que Marga o yo somos sus referentes y en un momento dado consideramos que, habiendo acabado el programa de hospital de día, seguir vinculándoles a través de la DBT o del otro programa de trastorno mental grave que nos lo deriven. Como veis, quiero decir muchas cosas. No sé si voy muy rápido. Si voy muy rápido, me decís, Rocío, vas muy rápido. Y yo... voy muy rápido. Vale, bajo. 27 pacientes hemos atendido hasta ahora, mayoritariamente mujeres. Y la edad media aquí baja un poquito más, a 24 años. Bueno, tiene cierto sentido. Son pacientes que a lo mejor están todavía estudiando o que están empezando en algún tipo de trabajo. Y como veis, no me voy a extender en esta diapositiva, pero simplemente para haceros ver que la valoración es mucho más que una ficha técnica pequeña, sino que valoramos muchas categorías a nivel afectivo, a nivel de identidad, a nivel de regulación emocional, de impulsividad.
¿sí? Pero no solo eso, sino también a nivel de factores comórbidos. Y esto muchas veces no lo conseguimos en una primera entrevista, sino necesitamos entrevistas sucesivas. Y ahí, en función del criterio de gravedad, de funcionalidad y de motivación al cambio, es cuando nos planteamos alguno de los 3 modelos que Marga os va a comentar ahora. Me pone el temporizador porque sabe que yo me enrollo un poquito más y no soy tan rápida como ella. Vale. Así. Dime. ¿El micro se me... así? Vale. Os voy a explicar las 3 modalidades de intervención que después de una reunión de equipo y de pensarlo muy bien y en función de los criterios que ha explicado Rocío, decidimos qué modalidad es la más conveniente para cada paciente. Una que no vamos a desarrollar, pero que os explico, es la de consulta externa, ¿no? Que es para aquellos pacientes o que tienen una complejidad importante y que no están en el momento para empezar a integrarse a un grupo. Por ejemplo, pacientes con una alta reactividad, con unas señales de alarma, están con unos niveles de angustia muy elevados, normalmente relacionados con temas traumáticos. Entonces, necesitan estar en consulta externa un tiempo para estabilizarse antes de poder integrarse en algún grupo, ¿no? Y después están pues, las 2 modalidades. Empezaré por hospital de día y después os explico de BT. Hospital de día porque es lo que venimos a presentar realmente, ¿no? Vale. Es una intervención de alta intensidad terapéutica y, por tanto, de alto compromiso, ¿no? Por parte del paciente. Tiene una duración de 6 meses, son grupos cerrados. Esto implica que si nos llegan derivaciones y el grupo está empezado, tenemos que mantener esos pacientes en consulta externa hasta poderles integrar en un nuevo grupo, ¿no? Porque son ediciones que duran 6 meses, ¿no? Son 10, 12 pacientes máximo, ¿no? Solemos empezar con 11, 12, después hay 2 abandonos por edición, 3 no más, y se continúan hasta el final la mayoría. Vienen 2 días a la semana, no es un hospital de día de lunes a viernes, pasar todas las horas allí, sino que son 2 días a la semana, de 10 a 2. Hay una intervención psicoterapéutica individual con una periodicidad semanal. Es una parte muy importante de la intervención, ¿no? Donde, pues, como Dolores ha mencionado, utilizamos la misma estrategia, ¿no? En esa intervención psicoterapéutica. Primero, un vínculo, necesitan un vínculo seguro para poder trabajar todo esto. Después, todas las medidas de seguridad, empezando por las situaciones de riesgo, y después plantearnos pues, una formulación del caso, una conceptualización del caso y establecer unos objetivos terapéuticos, ¿no? Y en última instancia o en el momento que consideremos adecuado, intervención sobre el trauma si lo hay, ¿no? Hay intervención familiar, evidentemente si el paciente mayor de edad nos lo autoriza. No tenemos una intervención familiar grupal y yo creo que es una de las carencias que estamos empezando a pensar que tenemos que solventar, pero vamos muy ajustaditos de todo, de tiempo, de todo, pero tenemos que planteárnoslo. Sí que hay intervenciones individuales a nivel familiar, ¿no? En función de los objetivos que estemos trabajando, ¿no? Hay un seguimiento farmacológico que hace Rocío de todos estos pacientes, ella es la psiquiatra referente. Un seguimiento postalta que siguen con el seguimiento individual y un seguimiento grupal 3 meses semanalmente, que después pasa a quincenal. Es interesante este seguimiento. Ahora en la última edición que hemos hecho, miro el tiempo, en la última edición que hemos hecho, han acabado la mitad, pero porque estaban ya metidos o en temas de formación o habían empezado a trabajar, ha sido agradable que fuéramos perdiendo pacientes en los últimos 3 meses de seguimiento, porque eran como buenas noticias, ¿no? Este es el horario que tenemos y el programa que tenemos y voy a aprovechar para explicaros un poco las intervenciones terapéuticas grupales. Estamos los martes y los jueves y empezamos las 2 veces con un grupo psicoterapéutico.
Los martes hacemos STEPS, que, bueno, STEPS un poco sui generis, no sé si los psicólogos sabéis a qué me refiero, es una modalidad en grupo muy parecida a la terapia dialéctico-conductual, pero elegimos esta porque es más intensiva y además acoge una parte que facilita mucho la introspección del paciente y la función reflexiva, ¿no? Que es la terapia de esquemas, ¿no? Trabaja a través de los filtros, a través de los modos. No es el espacio para poderlo explicar, pero nos está resultando bastante facilitadora. Bueno, después tienen un descanso. Enfermería hace un taller de mindfulness, ¿no? Y la terapeuta ocupacional, que como ha explicado Rocío es fundamental. Además, hemos tenido la suerte que tenemos una terapeuta ocupacional que está muy formada en estos temas, está formada en temas corporales y, vamos, hemos encontrado la horma del zapato. El problema que tenemos es que va por contratos, por bolsa y ahí hay una dificultad. Pero bueno, ahora tenemos 6 meses más de prórroga y de tranquilidad. Los jueves empezamos con un grupo de mentalización. No se hacen las 12 sesiones de mentalización, sino que es el grupo de mentalización abierto, porque toda la parte psicoeducativa se realiza en STEPS. Funciona bastante bien, salen muchas cosas, se mentalizan unos a otros, ¿no? Un paciente de una forma horizontal se da cuenta de qué estructuras se han puesto en marcha en la dinámica que explica otro paciente. No sé si me estoy explicando, pero es bastante interesante y enriquecedor, ¿no? Después hay un taller de salud que también se hace cargo enfermería, ¿no? Y una parte que vuelve la terapeuta ocupacional con un taller de movimiento que están acogiendo muy bien, que es imprescindible porque muchas de ellas están dañadas a nivel corporal, ¿no? Y el esquema que tienen mental lo llevan a su propio cuerpo. Todos podemos ver a la más externalizante, a la más follonera, ¿no? A la más internalizante en su cuerpo. Y Ana Guzmán está formada en esta parte y la verdad es que estamos encantados en que puedan hacer este tipo de intervención. Vale. Después está la DBT, que es la otra modalidad. Van pacientes con un mayor nivel de funcionalidad, en la mayoría de casos con un nivel de menos gravedad, ¿no? Y yo no sé si conocéis, supongo que muchos de aquí conocéis la terapia dialéctico-conductual, ¿no? De Linehan. Utilizamos su último modelo, que es mucho más contextual y mucho más integrador, ¿no? Y entonces es una estrategia que no busca el cambio per se, ¿no? Porque se dio cuenta que el modelo cognitivo-conductual en este tipo de pacientes conducía un poquito al fracaso, porque conducía un poco a la invalidación de tienes que hacer todos estos cambios porque lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, ¿no? Y parte de un equilibrio entre aceptación y cambio, ¿no? Incluye el mindfulness como habilidades y funciona muy bien para que tengan como el lecho donde poder hacer una función más reflexiva, ¿no? Tiene mucho énfasis en la relación terapéutica, una relación terapéutica basada en la validación, ¿no? En la aceptación de la persona, en el acogimiento de su historia de vida. Intentamos ser muy cautas en el uso de adjetivos, ¿no? Es que es montapoyos, llamadora de atención, tal, y buscar la validación y la comprensión de que por qué tengo que hacer esto cuando sufro, ¿no? Sino con qué maldad lo estás haciendo, con qué intencionalidad lo estás haciendo, sino una explicación un poquito más contextual, funcional y mucho más anclada en su propia biografía, ¿no? Y después también utilizamos las estrategias de la DBT para el trabajo en equipo, ¿no? Es fundamental que los terapeutas, Rocío y yo nos supervisamos continuamente. Si hay casos complejos, tanto en DBT como en hospital de día, hacemos sesiones conjuntas, ¿no?
creo que hemos llegado a un nivel de podernos hacer críticas constructivas mutuamente, ¿no? Entonces, que trabajamos en esta forma de horizontalidad, ¿no? Esta es la estructura básica de la DBT, supongo que la conocéis algunos, son 4 módulos, habilidades de conciencia y mindfulness, que se divide en 3 partes, habilidades de regulación emocional. Después de cada módulo se hace una sesión familias, aquí he visto caras conocidas de familiares que han estado en esas sesiones, y se hace para los pacientes nuevamente una sesión introductoria, porque la DBT, cada vez que cambiamos de módulo, se pueden incorporar, entran y salen pacientes. Por esto, cuando hemos explicado la N de la DBT es la que tenemos hoy, pero ya han pasado muchos pacientes por esta rueda, ¿no? Entonces, se va haciendo regulación emocional, habilidades de eficacia interpersonal y habilidades de tolerancia al malestar. Un poco explicaros, este es el último manual que ha salido en español, es de los más amplios que hay, ¿no? Está recién salido porque creo que es de finales de septiembre, y entonces explica pues eso, que los que tienen un grado alto de recomendación es terapia dialéctico-conductual, la terapia basada en la mentalización, terapia basada en esquemas, con menor porque no está tan manualizado, ¿no? Y la psicoterapia basada en la transferencia. Hay distintas guías, esta es del 19, la europea del 19, que coinciden en estos datos, ¿no? Un artículo del 24 donde están todos los popes del trastorno límite de personalidad que coincide en las mismas evidencias, la DBT, ¿no? como la estrella, pero la DBT que cada uno vamos reformulando un poquito, ¿no? Esta es otra, que es un estudio, es una revisión sistemática de diferentes artículos que también nos corrobora nuestra línea de trabajo. Yo creo que es importante ver que lo que hacemos, claro, en un hospital, del Servicio Público de Salud, pues está basado en la evidencia científica, en lo que se hace en el resto del mundo, ¿no? Las recomendaciones europeas para la psicoterapia, para los trastornos de personalidad, a mí me encantó cuando salió esto, lo han publicado en este manual, se repiten las distintas guías que os he explicado y te da la tranquilidad de decir, estamos haciendo lo que se recomienda, ¿no? Y una parte muy importante de esa recomendación es que, veis, el último, no debe utilizarse intervenciones psicoterapéuticas breves, menos de 3 meses de duración. Eso no sirve para nada o en el peor de los casos es iatrogénico, ¿no? Podemos perjudicar. Se necesitan intervenciones largas, ¿no? Si os fijáis, si vais sumando la intervención de hospital de día, son 6 meses y 6 meses es 1 año. De la primera edición, que ya hace 1 año y medio, creo que no hemos dado todavía ninguna alta. Las seguimos viendo cada vez menos, o sea que estamos hablando de una intervención psicoterapéutica de 1 año y medio, ¿no? Es la grandeza de poder hacer esto desde un servicio de salud pública, que no vamos ya con prisas, que no. Veis que además se recomienda el uso de DBT y con menos evidencia el uso de la terapia basada en la mentalización, la terapia de esquemas, ¿no? Yo creo que está bien estas recomendaciones y está bien que veamos que más o menos las vamos cumpliendo, ¿no? Y para acabar, y estoy a 3 segundos de que soy en el tiempo, lo he hecho bien el tiempo, os presentamos por primera vez, ayer lo conoció nuestro jefe de servicio, no lo habíamos presentado, los resultados, aquí hay residentes que nos ayudaron a recoger los datos y que, Karma, Francina, guapas, y hicieron un post que presentaron, no sé muy bien dónde, pero lo presentaron. No. Entonces, veis que las visitas a urgencias han disminuido, tenemos casi 50 visitas a urgencias, se contabiliza el año previo a la intervención, no les conocemos de nada, ¿no? Y
Después, durante la intervención, evidentemente bajó un montón, pero estábamos nosotras ahí, ¿no? Nos veían 2 veces a la semana. Pero el año posterior a la intervención, que solo tenemos los datos del primer grupo, han habido pues 2, 3 visitas a urgencias, ¿no? A ver, no quiero hacer publicidad engañosa, seguimos estando ahí. Entonces, esta gráfica tiene que ver el año en el que ya no esté el servicio allí, para ser honestos. Pero en lo que hemos hecho hasta ahora, estos son los datos reales, ¿no? El número de ingresos también pasa, veis que hay muchísimos ingresos, muchísimos. Mientras está el programa en marcha, desciende, y nosotras somos bastante precavidas que en situaciones de riesgo tiramos mucho de ingreso, o sea, no nos la jugamos, no es que asumamos más riesgo del que toca. Y el año posterior, que solo tenemos datos de una N de 8, no ha habido ningún ingreso. Y lo que le gustó mucho a nuestro jefe de servicio, es el número de días de ingreso. De 350 días de ingreso, si alguien sabe calcular, dineros, ahí es la parte humana, desde luego, pero a veces la parte económica también se tiene que... 350 días de ingreso a 5, ¿no? Esto es mucho, es mucho. Estamos trabajando con todavía muchísima ilusión y espero que la mantengamos. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea que muchísimas gracias por la atención.